capítulo número 4 de Gálatas. Si hay una Biblia atrás, por si pueden. Sí, atiende. Amén. Gálatas capítulo número 3, capítulo número 4, hermanito, vamos a leer. Y vamos a leer de este capítulo número 4 de Gálatas, versículo 21 en adelante. La escritura dice de la siguiente manera, Gálatas capítulo número 4, verso 21, hermanitos. Dice la escritura de la manera siguiente, verso 21 dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Una vez más, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Vamos a orar, hermanitos. Pidámosle al Señor que nos hable. Padre nuestro que está en el reino de los cielos, amado Señor, gracias le damos esta preciosa tarde por darnos el enorme privilegio de poder adorarte y ahora también, Señor, meditar en tu santísima palabra. Rogamos, precioso Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas conforme a tu misericordia. Envía tu buena palabra y que esta palabra, Señor, pueda caer en buena tierra y produzca el fruto que tú esperas en nosotros. Háblanos, que necesitados estamos de oír tu voz. En Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro gran Salvador, te lo rogamos todo. Amén. Dicen amén, hermanos. Tenga la bondad de sentarse. Sentaditos, hermanitos, esta tarde hemos leído, si notaron, ya es la parte final del capítulo número 4 de este precioso libro o carta que el apóstol Pablo envía a los Gálatas. Y prácticamente lo que hemos leído nos habla sobre los dos pactos que Dios le ha dado a la humanidad, podría decirlo de esa manera. Y esos dos pactos son la ley por un lado y por otro está el pacto de la gracia. Por un lado el pacto de la ley y por otro lado está el pacto de la gracia. La ley, como lo que hemos leído aquí, es Agar, que es la esclava, y luego está Sara, que es la promesa, que es la libre. Entonces, prácticamente en esas pocas palabras le he resumido lo que vamos a meditar. Ahora, pero quisieras enfocarlo de esta manera, porque es lo que Pablo quiere dejar en claro en esto que hemos leído.
Y es el privilegio que gozamos de ahora nosotros ser hijos de la promesa. Entonces, eso es lo que vamos a meditar. El privilegio que gozamos de ser hijos de la promesa o de la libre. Ya me van a entender por qué le puse este tema. El privilegio que tenemos o gozamos de poder ser nosotros ahora hijos de la libre o hijos de lo que dice aquí la promesa. Ahora, para llegar a esos versículos, hermanitos, que hemos leído, que de verdad están muy interesantes, si ustedes lo notaron. Pero continuamos, hermanitos, con este estudio donde el apóstol Pablo está tratando ese problema, oiga bien, ese problema que se había presentado en esa región de Galacia, y era en esa región donde el apóstol Pablo había fundado las iglesias. Y el problema era que de Jerusalén habían llegado, oiga bien, a estas regiones de Galacia y a estas iglesias que Pablo había fundado, con esta enseñanza de que no era suficiente el solo hecho de creer en Jesús por la fe, sino que a esa creencia de fe en el Hijo de Dios habría que añadirle la ley de Moisés, que tenía que guardarse todos los mandamientos, que tenía que guardarse la ley, que tenía que guardarse los rituales, que tenía que guardarse el sábado y que tenían que circuncidarse. Entonces, Pablo, viendo esta situación y este problema que se estaba dando, se ve en la necesidad de poder contrarrestar estas falsas enseñanzas que habían llegado y que estaban arrastrando a todos aquellos creyentes gentiles que habían creído en el Hijo de Dios por medio del apóstol Pablo. Entonces Pablo se ve la necesidad de enfrentarse a estos falsos ministros que habían llegado con estas falsas enseñanzas. Entonces él empieza a refutar y a contrarrestar estas enseñanzas, echando mano de ciertos pensamientos, diría yo de esta manera, y argumentos que Pablo utiliza para poder hacerles ver a los gálatas que no le hicieran caso a ellos. Y si ustedes recuerdan, uno de ellos fue esto, y fue una pregunta que les hizo a los gálatas. Y si recuerdan, esto les digo, si no me equivoco, en el capítulo 3. Les dijo así, mire, les hizo la pregunta a los gálatas: ¿recibisteis el Espíritu Santo por la fe o por las obras de la ley? Y ustedes bien saben cuál fue la respuesta de los gálatas. Era obvia. Ellos le dijeron por la fe, porque ellos habían recibido el Espíritu Santo no por guardar la ley, no por circuncidarse, sino porque ellos creyeron por fe que era la única manera por la cual Dios les podía dar el regalo del Espíritu Santo. Entonces, ese era un argumento que Pablo había utilizado y se los dijo y se los preguntó, y ellos dijeron: no, Pablo, es cierto. No lo recibimos por guardar la ley ni por circuncidarnos, sino por fe. Entonces, a raíz de esa fe que ellos habían utilizado para creer en el Hijo de Dios y para recibir el Espíritu Santo, eso los había llevado a ellos, oiga bien, los había llevado a ellos a tener una comunión directa con el Dios del cielo. A raíz de creer por fe y el Espíritu Santo que habían recibido, eso los llevó a tener esa comunión con Dios. No fue por la ley, no fue por circuncidarse, no fue por guardar todos los rituales y ceremoniales que los judíos tenían, que los había llevado a ellos a tener ese acceso directo y esa comunión con Dios. No, fue nada más por creer por fe. Entonces, prácticamente es eso lo que Pablo ha venido utilizando, ciertos argumentos para hacerle ver a los gálatas de que no había necesidad de guardar la ley, que la ley no traía ningún beneficio a nadie, que guardar la ley no los hacía más, que el no guardarla los hacía menos. No, Pablo lo que insistía era esto: creer por fe. Creer por fe. Era por fe y era por fe. La ley de nada sirvió. La ley fue nada más el vehículo, el ayo, el tutor para prepararnos y llevarnos a la promesa que ya Dios le había dado a Abraham, que en la simiente de Abraham, que era Cristo, se iba a dar lo que era la revelación gloriosa del evangelio de la humanidad.
Entonces, eso es prácticamente lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Ahora, como él ha estado utilizando esos pensamientos y esos argumentos, hoy, lo que hemos leído ahora en este capítulo número 4, sigue de esa misma manera y con ese pensamiento para hacerles ver a los Gálatas que es un error estarle prestando oído a estos judaizantes. Ahora, Pablo va a utilizar otro argumento. Y es bien sencillo, y es lo que vamos ahora a tratar de desarrollar. El argumento que Pablo toma es ese ejemplo que está en Génesis. O sea, Pablo, si ustedes saben anteriormente también, para poder contrarrestar los argumentos de estos falsos ministros que habían llegado, él ha utilizado la misma escritura. Se ha ido a Éxodo, se ha ido a Números, se ha ido a Génesis. ¿Para qué? Para que vea que aquí mismo está escrito. Y el problema es que ahora se lo va a decir aquí claramente, que ellos no entienden entonces lo que está escrito. Entonces hoy toma otro argumento y ese es el ejemplo de la promesa que le hizo Dios a Abraham y a Sara, que iban a tener un hijo. Entonces ahora viene y le dice en estos versículos que hemos leído 21, oiga lo que le dice Pablo, ¿cómo sigue con ese argumento, con esos argumentos? Les dice, oiga bien lo que le dice a ellos, díganme, les dice a los Gálatas, los que quieren estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Vea cómo Pablo va, como esto se insiste. Acordémonos que estos están insistiendo en querer volver a los elementos de la ley. Y yo ya les digo, queréis volveros a esclavizaros bajo la ley. Y acuérdense que la ley era un yugo, era una carga, que él mismo lo dijo Pablo, que cuando trató con los principales de la iglesia de Jerusalén, que dijeron y llegaron a ese punto de que no tenían que obligar a los gentiles a guardar la ley ni a circuncidarse, porque ni nosotros ni nuestros padres lo han podido llevar. Entonces le dice, está bien, crean en el Hijo de Dios. Pero eso sí le dijeron a Pablo, Pablo, tú ve a los gentiles, nosotros seguimos con la circuncisión, pero acuérdate de los pobres, de eso te lo rogamos. Y Pablo dice, bueno, le dieron la diestra de compañerismo, que estaba bien lo que Pablo andaba predicando. Entonces, pero ahora el problema era que se querían volver a los viejos rudimentos, querían esclavizarse. O sea que los Gálatas le estaban prestando demasiado oído a estos judaizantes que habían llegado. Entonces Pablo viene y les dice, los que quieren estar bajo la ley, o sea, ustedes que quieren estar bajo la ley, les pregunta, ¿no han oído la ley entonces? Si tanto aman la ley, si tanto quieren estar bajo la ley ustedes y seguir guardando esas palabras que le fueron dadas a Moisés, díganme, ¿no han oído bien la ley ustedes? O sea, eso es lo que le está preguntando. ¿No habéis oído la ley? Y viene ahora y empieza y se va, como le digo, otra vez a Génesis para encararlos a ellos, pero él les pregunta, ¿no habéis oído la ley? O sea, tan necios, ya acuérdense que les digo, necios son ustedes, tan necios sois. Y ahora les dice, ¿no han oído la ley, Gálatas, ustedes? Ya recibieron a Jesús, están en la gracia, pero quieren volverse. Oiga, ya lo estudiamos el viernes pasado. No era que se habían vuelto a los ídolos, al paganismo, no, se habían vuelto a esclavizarse bajo otro yugo que era la ley. Entonces viene y les dice, ¿no habéis oído la ley vosotros? Les dice. Entonces viene ahora y les trae el ejemplo. Verso 22. Les dice aquí que era eso que les está diciendo. Les dice, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Entonces viene, como ellos se hacen los necios que no quieren entender, les dice, ¿no habéis oído la ley? Abraham tuvo dos hijos, Gálatas, no sean tan necios, entiendan la ley. Abraham tuvo dos hijos y empieza con el ejemplo. Dos hijos, uno de la esclava y tuvo otro de la libre. O sea, ¿se está refiriendo a quién? Ya se lo dije anteriormente. A Sara, que es la libre, y la otra, ¿cómo se llamaba? Agar. Agar era la esclava. Entonces, vea cómo Pablo va a poner el ejemplo. Y note que en este versículo 22 empieza con la historia de cómo fue que se dio esta situación.
Entonces, vamos a detenernos un poquito aquí en esto, porque les voy a narrar un poquito de la historia. Yo sé que ustedes ya la saben, pero se la voy a recordar. Pero dice el 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro, le dice, de la libre. Acordémonos de esta historia. Le dice, oigan, Gálatas, escrito está, Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y tuvo otro de la libre. Ahora, uno dice, el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ahora, vea, acuérdese que, como dice aquí, Abraham tuvo dos hijos. ¿Estamos claros ahí? Dos hijos tuvo Abraham. A Abraham le fue hecha la promesa. ¿Pero cuál fue la promesa? A ti y a tu descendencia. ¿Tenía descendencia Abraham cuando el Señor le dio la promesa? ¿Sí o no? ¿Tenía o no? No. ¿Y aquí? No, no tenía. Estaba él solito con Sara. Pero viene Dios y le dice, a ti y a tu descendencia. Porque acuérdese, cuando el Señor le habló a Abraham, ¿dónde se encontraba Abraham? ¿Cómo se llamaba el lugar de su nacimiento? ¿Alguien se acuerda? Ur de los caldeos. Eran paganos ellos también. De ahí viene Abraham. Entonces cuando el Señor le habla, le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te daré. ¿A qué tierra se estaba refiriendo? Bueno, se los dejo de tarea. Pero note que le dice que le va a dar a él y a su descendencia para siempre. Él no tenía descendencia. ¿Qué tuvo que hacer Abraham entonces? Creer. ¿Por qué? Porque Abraham, acuérdese, tenía casi 100 años. Sara, ¿cuánto tenía? 90. Entonces le dice, escrito está, le está recordando Pablo a los Gálatas, escrito está, Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero cuando el Señor le habla a Abraham, él estaba solito. Entonces, como Dios le estaba dando, oiga, Dios le estaba dando a Abraham una promesa que le iba a dar un hijo. Acuérdese, le iba a dar un hijo a su descendencia. Entonces, ¿qué hicieron entonces estos dos viejitos? ¿Saben la historia, verdad? Estaba la promesa. Vea, el problema era grave. El problema era grave con Abraham. Habían limitantes extremas. Primero, ya eran ancianos los dos. Primero, ese es el primerito. Ancianos los dos. No había posibilidad. Segundo, oiga, 100 años, 90 años. Luego, otra limitante era que a Sara ya le había cesado la costumbre. Y cuando cesa la costumbre de las mujeres, ya no hay tales. Ya no pueden quedar embarazadas, ¿sí o no? Ya no. Entonces, ya van dos, ¿verdad? Uno, estaban viejitos. Dos, ella le había cesado la costumbre. Mire, décadas atrás le había cesado la viejita. Décadas, ya a 20, 30 años quizás. No se podía. Tercero, aunque hubiera estado joven y aún con la costumbre, era estéril. Entonces, no podían, ¿sí o no? Dígame, póngase usted ahí con su esposa, que si tiene pareja, usted diga, bueno, mi amor, Dios nos está diciendo que nos va a dar una gran descendencia. Y vea todo lo que está diciendo ahí el pastor. No hay tales, mi amor, le dice. ¿Y entonces cómo le hacemos? ¿Ustedes qué hubieran hecho? Dígame. Si a ustedes les da la promesa, vaya, ustedes dos que están ahí, quieren participar, los veo. Hermanita Hernán con su esposa. Hagan cuenta y caso que usted está de 100 y ustedes 90 y ustedes no pueden lo que acabo de decir. ¿Cómo lo hubieran hecho para creerle a Dios con esta promesa? ¿Qué hubieran hecho? ¿Quiere participar usted, hermanita? Creerle. Pues ya lo dije, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron ellos. Pero vea, que no se fueron por esa primera villa.
No, los viejitos se pusieron, mira mi amor, le dijo, no podemos ya, le dijo. Y viene la viejita que era más viva. Más viva, vamos a ver qué, vea las señoras como son, vea. No dicen amén los hombres, vea. Pero viene la viejita y le dice, mi amor, la promesa está de Dios, pero nosotros no podemos, le dice. Pero mira, le dice, ahí tengo a esta más joven, le dijo. Vea, aquí está esta Agar, mi sierva, mi esclava, le dice. Acostate con ella, le dijo. Así dice la Biblia. Métete con ella y va a dar a luz, le dijo. Oiga, vea a la viejita cómo era, vea. Aquí tengo, le dijo, a mi esclava, duerme con ella y que te dé el hijo. ¿Y qué pasaba? En este entonces, cuando alguien tenía un esclavo, el esclavo era de él, ¿verdad? Y si esa mujer tenía hijos, ¿de quién eran los hijos? ¿De la esclava o del dueño? Del dueño. Entonces esa era bien viva, ¿verdad? Le dijo, mira, esta todavía, le dijo, así que métete con ella. Y el hijo que tenga va a ser de nosotros. Ahí se va a cumplir la promesa de Dios, le dijo. Dijo aquel, ¿verdad? Vaya, le dijo, aquel ni lento ni perezoso, ¿verdad? Ni lento el Abraham, ¿verdad? Y se va y se acuesta con la señora esta, con la Agar, y tienen hijo. Contentos los viejitos. ¿Y sabe qué dijo Abraham? Ya tengo lo que el Señor me prometió, dijo. ¿Creen que ya tenía la promesa, sí o no? ¿Por qué no? No, está bien lo que respondieron. No. O sea, aquellos dijeron, hagamos una ayudadita, Dios le dijo. Imagínense. O sea, esa fue una decisión humana. No conforme a la promesa. Y Dios le dijo que en la promesa le iba a dar descendencia, no el humano. Pero ellos pensaron humanamente. Y aquel ya contento, ya le echamos la mano a Dios y le ayudamos. Ahora ya tenemos el hijo. Señor, gracias por la bendición y la promesa. No, le dijo Abraham el Señor. No, Abraham le dijo. No es así como ustedes han hecho. Ustedes han actuado humanamente. Y yo te he dicho que te voy a dar hijo conforme a la promesa. Y no es con la sierva, le dijo, es con tu esposa. No con Agar, le dijo, es con tu esposa que te voy a dar hijos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Ahí está lo que acaba de responder usted. Creer. Entonces, si no va a ser con esta mujer, ni con el hijo de esta esclava, entonces dame hijo. Y dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Contra todo pronóstico, él le creyó a Dios y dice, oiga, que vino Dios, visitó una vez más a Abraham. Acuérdense que la viejita estaba escuchando, ¿se acuerdan la historia, verdad? Esa viejita se rió cuando el ángel le dijo que iba a tener hijo. Y esa viejita que tenés, le dijo, va a tener hijo. Y la viejita se rió, ¿verdad? Y el ángel le dijo, ahí está tu mujer, va, le dijo. Se ha reído, y yo la escuché, le dijo. La señora negó, ¿verdad? Pero sí se había reído. Pero aunque se haya reído, esta señora le dijo, va a chinear, de aquí a un año lo vas a comprobar. Y cabal, a la vuelta del año, hermanitos, esta mujer ya estaba dando a luz. Ya estaba con el bichito, con Isaac. Para ese entonces, oiga, cuando nace Isaac, acuérdense que ya estaba Ismael, ¿verdad? Ya había nacido el hijo de la esclava, que era Ismael. Cuando viene y nace Isaac, ¿cuántos años habían pasado? Más o menos. ¿Alguien se acuerda? Más o menos unos 12 años. Entonces llega el tiempo. Acuérdense que había algo que le llamaban destetar. ¿Se acuerdan? ¿Alguien tiene idea más o menos a los cuántos años destetaban en aquel entonces a los niños? Levante la mano alguien que sepa. Gracias, nadie. ¿Alguien quiere atinarle así? Diga así lo que a usted se le ocurra. ¿Alguien se anima a decir algo? ¿Cuántos años para destetar a los judíos? Aquí les veo con ganas de participar. Les veo con ganas y todo. Ahora le hacen. ¿Usted cuántos años más o menos? Solo diga así, aunque se equivoque. ¿Cuántos años cree usted que era para destetar a un niño? ¿Perdón? Más fuerte. 8 años. ¿Usted cuántos cree?
acuérdense que destetar es dejar de darles de mamar a los niños, darles pecho. 5, ¿y usted? ¿Perdón? 2, ¿y usted? ¿Cuántos? 10 dice. La hermanita le pegó. A los 2 años destetaban. Y oiga, según los judíos, cuando iban a destetar al niño, no hombre, si esta era una fiesta, hermanitos. Reunían a la gente y era una fiesta tremenda. Pues ahí estaba ya Sara con Abraham, contentos porque iban a destetar. Ya no le iban a dar chicha al niño. Para que me entiendan. Entonces, cuando está esa fiesta, ¿sabe quién estaba metido también ahí? Agar con Ismael. Eso más adelantito, pero me estoy adelantando ya. Ya aquel tenía 14 años más o menos, porque habían pasado 2. 13, 14 años tenía Ismael. Entonces vea, bueno, ahí me quedo porque no me voy a trabar después con el otro versículo, porque eso sigue después. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Esta es la historia de la promesa que le había dado a Abraham, que le iba a dar, pero descendencia a su hijo, no el de la esclava. Y ese es el ejemplo que está poniendo Pablo aquí, que la promesa iba a ser con el hijo propio, con su mujer, no con otro. Por eso le dice, escrito está. Por eso le pregunta ya, ¿no han oído ustedes la ley? ¿Han oído o no le entienden? Escrito está. Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. 23. Pero el de la esclava, oiga, nació según la carne. ¿Por qué dice la carne? Porque lo que le acabo de explicar, ese fue un impulso y una decisión humana. No era la promesa. La promesa era del Espíritu. E iba a ser con Abraham y con Sara. Entonces por eso le dice, el de la esclava nació según la carne. Pero el de la libre, Isaac, nació por la promesa. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? El de la esclava nació según la carne. ¿A qué se refiere la esclava nació según la carne? Está hablando del pacto de la ley. La ley, y aquí está hablando de Isaac, que es la promesa. Todos los que están bajo la ley están en esclavitud, le está diciendo Pablo aquí. Y como él lo que está insistiendo es eso, que quieren esclavizarse y volver a la ley, le dice, si ustedes dicen que vienen de este lado, son esclavos de la ley. Y quieren seguir siendo esclavos de la ley, porque el que nació según la carne es esclavo. Pero el que nació según la promesa, esos son libres. Entonces, viene ahora, y mire, el versículo 24 es clave. Dice, lo cual, oiga, lo cual, ¿qué dice ahí? Es una alegoría. ¿Alguien sabe qué es alegoría? Nadie. Vea, Pablo está llevándole a Génesis. La esclava, la libre, la ley, la gracia, Sara, Agar. Le dice, esto que les estoy diciendo, que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la libre y otro de la esclava, esto que les estoy diciendo, dice Pablo, es una alegoría. Entonces yo les pregunto si alguien sabe qué es alegoría. Pero alegoría, para que me entiendan, es más o menos como una parábola, que se puede hacer como una comparación, pero más que una comparación, quiero que me entiendan esto, una alegoría es algo que se quiere decir, pero que está oculto. Y se quiere decir algo, pero está oculto. Y hay que interpretarlo. Al principio de la iglesia, hace más de 2000 años, hubo un hombre que fue el primero en hacer esto, en hacer alegorías de la Biblia. Se llamaba Orígenes. Dicen que, según la historia de Orígenes, dice que era, pero hermanitos, era tan inteligente que él llegó hasta el punto, oiga, solo vea hasta dónde era de inteligente y dotado este Orígenes. Podía interpretar y saber decir lo que había en el fondo de algo de la Biblia y poder interpretarlo. Dice que él podía, imagínense,
No era que él estaba escribiendo, dice que él llegaba a tener hasta 4 secretarios a la misma vez. Y a cada uno de ellos les podía ir diciendo lo que quería escribir. 4 libros de una sola vez. Usted escriba ahí. Y usted también escriba. Y en cada uno era diferente. Era tan inteligente. Y ese fue uno de los primeros en interpretar la Biblia de una manera alegórica. ¿Entendieron más o menos qué es alegoría? Es decir, algo que está oculto en la escritura. Porque aquí él dice, esto que le estoy diciendo, que Abraham tuvo 2 hijos, es una alegoría. Y esto es lo que Pablo les está demostrando, lo oculto que hay, que por eso les dice, ¿no han oído la ley? ¿No la entienden? Abraham tuvo 2 hijos, esta es una alegoría, y aquí va a empezar a explicárselas. Y yo voy a tratar de explicárselas a ustedes. Y entonces viene, o sea, para que me entiendan, porque ya vamos a terminar lo que es la alegoría, porque lo voy a decir aquí adelante, pero para que me entiendan ustedes. Orígenes fue uno de los primeros que empezaron a interpretar la Biblia de manera alegórica. Jesús utilizó lo mismo. Y aún en el Antiguo Testamento se habla de una manera alegórica. ¿Alguien sabe del Antiguo Testamento un ejemplo por lo menos de que se habló de manera alegórica y que había algo escondido que se iba a interpretar para el futuro? ¿Alguien sabe de algún pasaje de la Biblia que se escribió o se habló de manera alegórica en el pasado? De aquí, un ejemplo. Solo uno. De aquí, que son mayoría, un ejemplo. De una manera alegórica. Ya le dije más o menos que es alegoría. Nadie. Aquí en medio, bonito Marlon, nada más hoy. Le voy a poner un ejemplo. Bueno, yo voy a poner varios, pero así rapidito para no entretenerlos mucho. Primero, ¿han escuchado ustedes de José, el hijo de Jacob? ¿A quién representa, según la Biblia, de manera alegórica José? Dígalo. Dígalo. Sin miedo. Exacto, a Jesús. Si usted ve todo lo que le pasó a José, es lo mismo que le sucedió a Jesús. A José lo odiaron, ¿sí o no? A Jesús lo odiaron. A José lo vendieron, ¿sí o no? Y a Jesús lo vendieron también, y por la misma cantidad. Lo meten a una cisterna, representa cuando él fue muerto. Y lo sacaron, resucitó y lo llevaron a José. ¿A dónde? ¿A dónde llevaron a José? A Egipto. ¿Qué llegó a hacer en Egipto? Díganlo. Rey. A ser coronado rey allá de lo más grande. ¿Y Jesús qué hizo cuando resucitó de los muertos? Rey de reyes y señor de señores. O sea, era lo mismo, era una manera alegórica. Entonces ahí es interpretar la Biblia de manera alegórica. Otro, bien sencillo. Ustedes ya lo saben también, lo que pasa es que no quieren decirlo. Bueno, lo que pasa es que no saben que es de manera alegórica. Ese es el pequeño problema que no sabemos. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. En el primero, ¿cuál fue el edicto? Que no tenían que adorar una imagen, ¿verdad? Que al oír el sonido de la flauta, del tamboril, de la zampoña, todo instrumento de música, se postraran ante la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado. Y el que no, ¿qué iba a pasar? ¿Ah? ¿A dónde iban a ser echados? Al horno de fuego. ¿Los metieron a los 4 al horno de fuego, sí o no? ¿Ah? ¿Cómo que sí? ¿Cuántos metieron? ¿Quién no iba ahí? Exacto. ¿Por qué no iba Daniel? Fácil que no iba Daniel, ¿verdad? Pero ¿por qué no iba Daniel ahí? Díganmelo. No lo hallaron. No lo encontraron. Entonces, ¿qué representa Daniel ahí? Ya se lo dije. ¿Quién representa? A la iglesia. Que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Los hebreos sí la van a pasar. Y ellos sí estuvieron en el fuego. Pero Daniel no lo encontraron. No estaba. Y la iglesia, cuando vengo esta, no van a encontrarla. No va a estar. Eso es de manera alegórica. Y Jesús también utilizó. Vaya, aquí ya les dije 2 ejemplos conocidísimos del antiguo. Ahora del nuevo, me van a responder varios de ustedes. Y ya en el nuevo, un ejemplo alegórico. Y miren, para ser más fácil, Jesús lo utilizó.
Vaya, fácil. Uno y uno nada más, si no, no terminamos. Uno aquí, un ejemplo, hermanitos. Que Jesús utilizó de manera alegórica para demostrar algo. Mire, les voy a dar chance, mientras ellos piensan aquí, ustedes vayan pensando ya aquí para contestar. No, aquí son mayoría, aquí van a empezar primero, mejor entonces. ¿De aquí no hay nadie? No leen Biblia aquí, ya vieron. No leen, ustedes sí leen, ¿verdad? ¿Alguien de aquí que sepa de un ejemplo alegórico? Tampoco. No lo creo, hermanito. Ya les dije yo dos, y hay muchos en la Biblia del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo. Y se los digo más fácil, Jesús lo dijo. Ni aún así, hermanito. No. La parábola del sembrador es una. De la cizaña es otro. Usó parábolas alegóricas para hablar acerca del fin, acerca de la parábola del sembrador, que la palabra es esto, y viene y se la come, y es el diablo y se lleva. Y todo eso es de manera alegórica. Vaya, pero eso es así. Hay uno más conocidísimo. Jesús dijo, oiga, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, ¿qué dijo? Así también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Habló de manera alegórica Jesús. Se le puso muchos ejemplos. Entonces Pablo, mire, le he puesto ese ejemplo para que me entienda. Y ahora Pablo dice, lo cual es en alegoría. ¿Qué está diciendo Pablo entonces aquí? Hebreos, a estos de Galacia. Créanme entonces ustedes esto. Lo que les voy a decir, o lo que está escrito en Génesis, es de manera alegórica. Entiendan qué se refieren los dos pactos y sobre cuál quieren estar ustedes. ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Pero no entienden ustedes entonces la ley. Eso es lo que les quiere explicar Pablo. Entonces dice, por lo cual es una alegoría. Y aquí le explica, pues estas mujeres, oiga, aquí viene la explicación, estas mujeres, Agar y Sara, son los dos pactos, les dice, son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Aquí ya le está explicando Pablo el pasaje de Génesis. Esta es una alegoría, les dice. Porque estas dos mujeres son los dos pactos. Pero note, le voy a decir esto. Pablo, de una manera cuidadosa, sí, bien cuidadoso Pablo. No sé si fueron curiosos, pero aquí no. Está hablando de dos mujeres, ¿verdad? Dice, estas mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Pero ¿a quién no menciona? A Sara. ¿Y por qué no siguió? Y la otra es Sara, que da hijos de la libre. Esta es Sara. Pero no lo hace Pablo. Se dirige más porque lo que le interesa es decirles quién es Agar. ¿Qué hijo dio ella? O sea, Ismael fue hijo de Abraham, claro que sí, pero solo de él. Y la promesa era para los dos. Ahí se iba a cumplir la promesa. No era solo mitad de Abraham y mitad de otra mujer. No. Entonces, Ismael le dice, es hijo de Abraham, pero ese hijo está bajo esclavitud. Es de la esclava. Y va a decirles eso. Todos los que vienen de ahí son esclavos. Y ustedes quieren seguir la línea de Ismael, queriendo seguir siendo esclavos. Pero note, Pablo no la menciona a Sara. Medio la menciona más adelantito, pero habla porque le interesa hablar de Agar nada más. Y dice que estas dos mujeres son los dos pactos. Y refiriéndose a ella, a Agar, dice, uno proviene del monte Sinaí. ¿Por qué les menciona el Sinaí? Porque en el Sinaí Dios le dio la ley a Moisés. Entonces, esta mujer, una le dice, proviene del monte Sinaí, que es la ley que le dio Dios a Moisés. Y luego le dice, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. O sea, diciéndoles, la ley lo que viene a ser esclavitud a la gente. Todo el que quiera pegarse a la ley y estar bajo la ley, son hijos
de esclavitud. Pero más adelante lo voy a decir, que nosotros no somos hijos de la esclavitud. Si no, por eso yo le ponía eso. El privilegio que gozamos de ser hijos de la promesa. Y ser hijos de la promesa, ¿qué significa? Que somos libres. Que somos libres y no somos esclavos de nada. Ni de la ley, ni del paganismo, ni de nada. Somos hijos de Dios. Entonces, eso le quiere dar a entender Pablo. Entonces, viene y le dice el 25. Sigue con ella. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Vuelve a decirlo. Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y dice, corresponde a la Jerusalén actual. Vea que aquí dice Pablo que Agar, dice, es el monte Sinaí. Viene a ratificarlo una vez más. Que está en Arabia. Y corresponde, dice, a la Jerusalén actual. ¿Cuánta Jerusalén hay? ¿Cuánta Jerusalén hay? ¿Ah? ¿Cuánta Jerusalén hay? ¿Una? ¿Ustedes aquí? ¿Una? ¿Allá atrás? ¿Allá atrás? ¿Cuántas hay? Una. Sí. Allá arriba. Por fe, hermanitos, allá arriba, los del segundo piso. Ustedes no creen nada, ¿verdad? Hablando de Abraham, que les creyó en esperanza con esperanza. Y yo diciendo, los que hay arriba, y nada. Hay que tener fe, hermanitos. Hay dos. Está aclarando aquí, les dice, Agar es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual. Jerusalén está allá en Israel, pero está la Jerusalén celestial. La que le mostró Dios a Juan en la isla de Patmos. Dice que él vio descender del cielo la nueva Jerusalén. O sea, hay dos. Está la actual, que está aquí en la tierra, pero está la otra, en la cual nosotros vamos a ir a morar. ¿Dan gloria a Dios por eso? Sí, no, nosotros no queremos ir a la de aquí, yo quiero ir a la de arriba. Porque la de aquí se va a quedar, se va a destruir. Pero la de arriba, esa es celestial. Y nosotros pertenecemos a la de arriba. Entonces dice Pablo, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues dice, esta, hablando Agar, junto con sus hijos, están en esclavitud. De manera generalizada sabemos lo que está diciendo Pablo, que hablando de la esclavitud, que es la ley. Los que nacen de Ismael, o sea, que quieren estar bajo la ley, está bajo esclavitud. Pero Pablo también se está refiriendo aquí, ¿sabe a qué? En este tiempo, cuando Pablo escribió esta carta, está hablando de cuando Israel había sido cautivo. Dice que había caído cautivo Israel de los romanos. Cuando Jesús nació tenían 100 años de esclavitud del pueblo hebreo. Y por eso le está diciendo, estaban siendo esclavos, oprimidos y agarrados y tomados por los romanos. O sea, los romanos gobernaban a ellos. Acuérdese que cuando Israel desobedecía, el Señor levantaba un opresor que venía y lo gobernaba a ellos. Y era que se iban esclavos ellos. Entonces aquí estaban siendo esclavos en ese tiempo del imperio romano. Entonces, a eso se refiere Pablo aquí. Ahora dice el 26. Oiga, es lo que le acabo de decir. Allá habla de la Jerusalén actual, que está en el monte Sinaí en Arabia. Y luego dice, más la Jerusalén de arriba. Entonces hay dos. ¿Ya ven que ahí estaba la respuesta? Ahí estaba la respuesta. Entonces dice, más Jerusalén, la de arriba, la que vio Juan. Y oiga, y la que habla también Hebreos, capítulo 12. Ahí habla también de eso. Dice, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. ¿Esa qué es? Libre. La de aquí, los que quieren estar, que Jerusalén, que los hebreos, que los judíos, están bajo esclavitud. Pero lo que esperamos en la de arriba, eso dice, es madre de todos nosotros, es libre. Sara es libre, Agar es esclava. ¿Y ustedes de qué quieren ser hijos de quién? ¿De Sara o de Agar? De Sara. Porque ese es libre. Y nosotros en Cristo hemos sido libres. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, vea, aquí menciona así como un poquito sí a Sara. Dice el 27,
porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Aquí dicen que, acuérdense que esta porción está en Isaías, pero dicen que esa porción como que no se está refiriendo a Israel, pero sí. ¿Sabe qué está dando a entender Pablo? Lo voy a leer una vez más para que entendamos qué quiere decir Pablo. Les vuelve a ratificar a ellos, porque acuérdense que en el 21 les dijo: ¿no habéis oído la ley? Oiga, ¿no habéis oído? Y ahora le dice: porque está escrito en la ley: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque, oiga, más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿A qué se? Acuérdense, esta es una alegoría de los dos pactos, de las dos mujeres. Más son los hijos de la desolada que de la que tenía marido. Dando a entender Pablo que han sido más los que han creído en Dios o en Cristo a través de la gracia, que aquellos que han, digamos, creído o acercado a Dios a través de la ley. Eso es lo que da a entender aquí. Más han sido aquellos que hemos creído en Dios por medio de Jesucristo. Somos más. ¿Por qué? Una parte se quedó nada más con los judíos, pero ahora dígame, ¿cuántos miles de millones de gentiles que hemos creído a través de Jesucristo? Entonces son más los que hemos creído en Jesucristo de la libre que de la esclava. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, para ir finalizando, dice, verso 28, aquí termina ya el argumento de Pablo. Así que hermanos, oiga, hermanos, termina diciéndole, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. O sea, ahí termina el argumento de Pablo para confirmarlo. Así le dice, hermano, nosotros, así como Isaac nació por la promesa, nosotros también, oiga, nosotros también somos hijos de la promesa. Acuérdense, no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. No de la ley, sino de la gracia, de la promesa. Acuérdense, la promesa a Abraham fue que le iba a dar un hijo y él va a ser Isaac. Entonces, el hijo que tanto anhelaban no era Ismael, era Isaac. Y así como Isaac era hijo legítimo de los dos, entonces, ahora nosotros, así como Isaac era hijo legítimo, ahora les dice a los Gálatas, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Quiere decir que somos libres. No somos esclavos, sino libres. Entonces, esto es lo que Pablo está señalando. Ahora, vea lo que dice el 29. Pero, oiga, pero le dice, cuando dice, ¿cómo entonces? Hablando de aquel tiempo cuando habían nacido los dos hijos. Oiga, pero entonces, refiriéndose a ese momento, el que había nacido según la carne, ¿quién era? Ismael. Una vez más, dice Pablo, refiriéndose a aquel momento, así que, oiga, como entonces, el que había nacido según la carne, ¿qué hacía? Ismael perseguía al que había nacido según el Espíritu. Vea, se está ahí yendo a aquellos dos hijos. ¿Qué pasó lo que le acabo de decir anteriormente? Me vuelvo atrás. Cuando Isaac nace, pasan los 2 años. Cuando le están dando pecho, Sara, pasan 2 años, o sea que casi 13, 14 años tenía Ismael. ¿Qué hacía Ismael? Lo que dice aquí. Pero como en aquel entonces el que había nacido según la carne, o sea, Ismael perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿Qué pasó? 13, 14 años, ya estaba un poquito grandecito, ¿sí o no? Mi tita tiene, ¿cuánto tiene tita? 11. 2 años más, vea, ella tiene 11, 2 años más, 13, 14, ya estaba grandecito. Y aquel Isaac, 2 añitos tenía. 2 años. Dígame, según la historia de Génesis,
¿qué hacía Ismael con Isaac, su hermanito? Se burlaba. Se burlaba de su medio hermano. ¿Y ustedes cómo son? Hijos que están aquí. A veces uno se burla del otro, ¿verdad? Escarnece al otro. Esto, así era Ismael. Dice Pablo, entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según la promesa. Acuérdense, vayámonos al relato ese. Dice que en el día, porque le acabo de decir eso, que cuando iban a destetar al niño, era un fiestón que hacían. Y ahí estaba Agar, y ahí estaba Agar, la otra mujer de Abraham, estaba Ismael, y dice que se burlaba de él. Él bien sabía que a él no le iba a corresponder la descendencia, la promesa, no era para él. Entonces él se burlaba de su hermano, lo perseguía. ¿Qué pasó con Sara cuando vio eso? Cuando ella vio y oyó cómo se burlaba de su hermano, dice que Sara, enojada, se fue donde Abraham. Vea qué terrible este pasaje, hermanitos. Me imagino que debe ser duro, ¿verdad? Ha de ser duro, como le digo, porque yo sé que muchos tal vez pueden pasar esa situación. Viene, ahí está la mujer de Abraham, ¿verdad? Está Sara y está el niño que van a destetarlo, van a hacer todo el ceremonial, la fiesta, pero por allá está la otra, ¿verdad? La Agar está por allá con el hijo ya bien grande, ¿verdad? Y aquella, el mío es más grande, este va a ser el heredero. Y Sara calladita, tranquila por allá, ¿verdad? Con el chiquitín. Y como ella miraba y escuchaba todo lo que hacía Ismael, su medio hermano, llegó y le fue a decir: Abraham, mira viejo, le dice, mira mi amor, le dice, esta sierva, ese es su hijo. Vea, era hijo de Abraham, le dolía a él, porque también era hijo de él, no de Sara, pero sí de Abraham. Se burla de nuestro hijo. No puede él, le dijo, no puede heredar nada, le dijo. ¿Y sabe qué le dijo, verdad? Echala a esa mujerzuela, le dijo. Y no es la que le dio ella, pues, para que se acostara. Pero dice, echala, y también a su hijo echalo, le dijo. Póngase en lugar de Abraham, que es su hijo también ese. ¿Qué hubieran hecho hombres ustedes? ¿Yo qué hubiera hecho? Me hubiera dolido en lo más profundo de mi corazón. Y yo capaz no lo hago porque es mi hijo. No sé qué es eso, pero yo me imagino que debe ser duro. Y yo no lo hubiera hecho quizás. Le hubiera dicho, ¿qué te pasa, Sara? Si es mi hijo también, ¿cómo lo voy a echar? Abraham pudo haberse puesto renuente. Y pienso que sí. No, le dijo. Pero en ese momento, ¿qué pasó? Dios vino y le habló: Abraham, escucha la voz de tu mujer. Hazle caso, aunque parezca duro, hazlo. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Obedeció o no? Sí. Eso puede ver en Abraham. ¿Por qué Abraham fue exaltado y bendecido? Porque le creyó, le obedeció a Dios ante todo, aunque le doliera. Si no, vea, más después tuvo que sacrificar a su propio hijo. Y estaba dispuesto a dárselo porque se lo había dado. Pues ahora le dice: escucha a esta mujer. A Sara, escúchala. Y no te duele hacerlo. Con el dolor del alma y el corazón. Se llegó donde Agar y le dijo: lo siento, le dijo, tienes que irte tú con el hijo. Les cargó de un odre de agua, comida, las echó. ¿Por qué? Porque acechaba, acosaba a su hijo pequeñito. Porque en él iba a ser dada la promesa, no en Ismael. Aunque te duela, échalo de tu casa, le dijo. No va a heredar. Aunque acuérdese, le dijo, también haré una nación grande de este también, le dijo. Porque también es tu hijo, le dijo. Y esos son los que están allá, ¿verdad? Y esa guerra encarecida va a ser para siempre. Una lucha constante entre Ismael e Isaac, que es Israel. Entonces, dice, entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Y dice, así también ahora. ¿A qué se refiere entonces? Si en aquel entonces los dos hermanos, uno acosaba al otro y le dijo, échalo. Oiga, esta es la aplicación de este versículo. Abraham, que no te duela. La promesa es con
la libre, no con la esclava. Es por este método, no por la ley. Así sucede ahora, le dice Pablo a los Gálatas. Estos judaizantes, échenlos. No se dejen engañar por lo que les vienen diciendo, que se circunciden, que guarden el sábado, la ley, los rituales, que no les duela. Échenlos, no los oigan. Eso le está diciendo aquí. Así le dice, oiga, eso le dice. Así también ahora. Así como aquel entonces, ahora sucede lo mismo. Miren cómo están estos acosándolos a ustedes, pues. ¿Qué les están diciendo a ustedes? Que no les duela. Échenlos, sáquenlos. No le presten oído a la enseñanza de ellos. Así que la aplicación nuestra, no preste oído también a cosas de esas usted. Sí, que pegue el brinquito aquí. Que ya le he dicho, el chofar y la gloria, no, es que no está ahí. No es eso. Póngase aquí. Recitemos el Padre Nuestro o hablemos el nombre de Jesús en hebreo, porque eso va a ser mejor y va a pegar más. No, no es eso. No es eso. Ya va a ver. Bueno, me voy a atrás a decirles esto. Nosotros tenemos un linaje superior a ellos. Ah, ¿no oyeron pues? Ustedes se me hace que ustedes son sospechosos, son esclavos todavía. ¿Por qué no dijeron nada? Si a ellos les ha dado las espaldas, les ha endurecido el corazón, los desarraigó de la vid verdadera y nos plantó a nosotros en la vid verdadera. O sea, tenemos un linaje superior a ellos. Es que no viene por descendencia, no es de la carne, hermanito, es la circuncisión del corazón. Y ese es el que se ha aplicado en nosotros. Eso es lo que le está diciendo a estos. Es que aquí no es lo que podemos agarrarnos del pasado, elementos de la ley para ser mejores. No, no es eso. Nosotros tenemos lo mejor, que es la gracia. Tenemos la promesa que es en Cristo, el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas y la esperanza de vida eterna. Eso es lo más grande que tenemos nosotros. Así que no se crean menos, le he dicho siempre a ustedes, de ellos. No. Entonces dice el 30. Vuelve y le dice, ¿mas qué dice la Escritura? Lo que les acabo de narrar y relatar. Echa fuera a la esclava, echa a su hijo, porque no va a heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No pueden estar los dos. Abraham le dijo, no. La promesa es para Isaac. Con Sara, la libre. Ahí está la promesa. No van a reinar los dos, le dijo. No. No van a heredar el hijo de la esclava con la libre. Termina el 31. Y dice Pablo, de manera, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Da gloria a Dios por eso, hermanitos. No somos hijos, hermanitos, le dice Gálatas. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así que, hermanito, eso debe ser de regocijo. Tuvo que ser de regocijo para ellos, decirles, ya no. No son esclavos ustedes, ni vuelvan al paganismo, ni se vuelvan a esclavizar bajo los rudimentos de la ley. No, ya les expliqué. Si escucharon bien, han oído, han leído la ley, ustedes son libres en Cristo. No sigan más esclavos de la ley. Así que, hermanos, somos, dice aquí, hijos del esclavo. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahí termina Pablo su argumento. Entonces, Pablo, oiga, ¿cuántos van a venir el otro viernes? Levante la mano. Ah, solo ustedes le puedo dar un regalo entonces. 1, 2, 3, anótenmelos ahí. Los demás no va a haber nada. Y aunque vengan. No, yo sé que van a venir todos, ¿verdad que sí? Más les vale. Si no vienen es porque son esclavos todavía. No, les digo esto porque Pablo dice aquí, de manera, hermanos, que somos hijos no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, está hablando de la libertad que tenemos ahora en Cristo. Entonces, el otro viernes, oiga, si el Señor no ha venido, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar qué significa la libertad que tenemos ahora en Cristo. Así que adelante, si empieza a leer hoy que llegue la noche, el 5 en adelante, para que quede como así en suspenso. Así que no se van a quedar. Los quiero ver a ustedes y los que no han venido también. Bueno, yo le hago así como que estuvieran viendo, y son tan bárbaros que ni ven las transmisiones.
Vaya, que estuvieran allá pero vieran aquí, estuvieran, ¿vea?, alimentándose, ¿vea? Pero no. No, y ustedes también cuando no vienen no lo miran tampoco. Ahí veo yo si están viendo, no. Hasta allá como al mes le vienen a ver. No, la cosa es que si no pudieron por algo grave, que no pudieron venir, métanse, hermanitos, al Facebook y aliméntense ahí, escúchenlo, escuchen el mensaje y las alabanzas, es bien importante, porque no pudieron venir por algo que sí les limitó venir, pero lo pueden hacer a través de ellos. Yo sé que muchos sí, bueno, mi hermanita Ana María dice que no ha podido, yo la veo ahí está alabando al Señor, ¿verdad, hermanita? Yo no la miro ahí, pero veo que está conectada. Entonces tenés que alimentarse uno, que no pude venir, pero es bien importante. Así que no nos quedemos el otro viernes, porque vamos a seguir con el capítulo 5, que va a hablar eso, Pablo, de la libertad que tenemos ahora. Lo que acaba de dejar en claro, la libertad en Cristo, empieza ya a decir ese otro tema. Así que sigamos nosotros, hermanitos, porque tenemos el privilegio enorme de gozar ahora de ser hijos de la libre, hijos de la promesa, y es lo más maravilloso que se nos pudo haber sido dado a nosotros. Amén. Pongámonos de pie, hermanitos, vamos a orar. Cierra sus ojitos y le damos gracias al Señor.